Eh, la semana pasada dimos un poco las partes y nos quedamos justo en Baruch 4:4, ¿no? Y nos faltaba adentrarnos en las últimas dos partes de Baruch, que es el mensaje a Jerusalén, ¿no? De conversión, de gozo, y también la carta de Jeremías, ¿no? Recuérdense dónde estábamos. Y luego, si Dios quiere, vamos a ver esas dos partes brevemente y luego ya nos vamos a meter directo al libro, versículo a versículo, deteniéndonos a algunos versículos significativos, pues para hacer un poquito un comentario, ¿sí? Bien, entonces, la última parte del libro de Baruch, ya sabemos que la carta de Jeremías es como un adosado que se le hace al libro de Baruch. Entonces, el libro de Baruch, esta cuarta parte es preciosa porque es el mensaje que se da a Jerusalén, que es un mensaje de conversión y de gozo. ¿Qué significa esto? Que Dios vuelve a tener esperanza en Jerusalén. No vuelve, siempre tiene esperanza, ¿no? Siempre tiene esperanza en Jerusalén. Jerusalén, recuérdense que somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esta, esta invitación a Jerusalén a convertirse. Entonces, esta última parte del libro, que está escrita también en forma poética, este libro es precioso, si lo vamos leyendo, es un libro que muchas partes están escritas en forma poética, resume, ¿no? Los temas de las dos confesiones colectivas. Recuérdense que una de las confesiones colectivas era el reconocimiento de los pecados cometidos, ¿no? Uno era del pueblo que reconoce que se había equivocado, que ha pecado, y la segunda es la confianza en el perdón que Dios concede, ¿no? Entonces, si bien Israel dice somos culpables, también con esa misma sinceridad nos abandonamos con confianza que Dios nos va a perdonar. Eso es precioso, ¿no? Y de hecho es la actitud que tiene todo penitente al acercarse al sacramento de la confesión. Voy a profesar mis pecados, pero yo no profeso mis pecados ante alguien que me va a ver con juicio y me va a indicar, me va a señalar y me va a decir es lo peor. No, voy precisamente al sacramento de la... Y por eso a veces nos violenta tanto que de repente haya sacerdotes que digamos que hacen hincapié en señalarnos cuando dices justamente al contrario, ¿no? Y cuánto bien nos hace cuando el sacerdote al contrario nos abraza con la misericordia de Dios, porque realmente ahí encarna mejor al Padre misericordioso en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? O sea, ese padre que va saliendo, corre en tu búsqueda y te abraza, porque eso es lo que mejor simboliza el amor de Dios por nosotros. Entonces, esta doble actitud se va a ver presente en esta cuarta parte del libro, que va desde el capítulo 4 versículo 5 hasta el versículo 59, ¿vale? Las dos afirmaciones, ¿no? La confesión de los pecados y la confianza en el perdón de Dios se van alternando, ¿no? Y lo vamos a ver constantemente presente. Eh, Cuando Jerusalén reconoce sus pecados, dice que se viste de sayal, que ha vestido, ha puesto el sayal de sus súplicas. Dice tal cual así en el versículo 20 del capítulo 4. ¿Qué significa esto? Se ha puesto el vestido de sayal en vez del vestido de paz. Cuando comentemos versículo a versículo, vamos a entender que en esa época había un vestido específico que se ponían las mujeres cuando era época de paz. Era un vestido más galanoso, precioso, y en cambio un vestido de guerra, ¿no? Era un vestido de sayal o de conversión, de pedir perdón, era un vestido estéticamente un poco favorable, ¿no? Entonces era algo que se veía, ¿no? No simplemente era el significado, a veces le damos como un significado espiritual, ¿no? Se vistió de paz o se vistió de luto, ¿no? De hecho, ellos tenían un vestido físico, ¿no? Eh, que significa. Y esto es interesante porque recuérdense que para los hebreos la dimensión espiritual está siempre muy unida a la dimensión carnal. O sea, el cuerpo y el espíritu está unido, no es como nosotros a veces occidentales que los separamos como si fuesen dos cosas separadas. Y no, yo soy mi cuerpo y tú me conoces a mí por mi cuerpo. A través de mi cuerpo nos conocemos, porque te puedo ver aquí, yo a quién veo, veo a tu cuerpo, por lo tanto te veo a ti. Yo cuando veo tu rostro, digo que te veo a ti. No necesariamente estoy viendo tu alma, pero también estoy viendo tu alma, porque ¿dónde está tu alma? ¿En el corazón? ¿En los riñones? ¿Dónde está el alma? Todo mi cuerpo está animado, todo.
¿no? Por eso aquí me duele, ¿no? Todo, el alma, todo, estoy a través. Entonces, no lo puedo separar, ¿sí? Entonces, para los hebreos esto estaba íntimamente unido, ¿sí? Bien, al final de este vestido, ¿no? Si me quité el vestido de paz para ponerme un vestido de sayal, al final dice, quítate Jerusalén el vestido de luto y vístete de gala. Y no solo de la gala de la paz, sino de la gala de la gloria que Dios te otorga para siempre. Recuérdense que la gloria es la presencia de Dios. Entonces es ¿En la qué presencia de verso? Dios perdón, al diablo, Lorena. Sí, el verso, ese último que dijiste, ¿en dónde está, Mari? Sí, en el 5 del 1 al 2. Gracias. Igual cuando nos vayamos al comentario, nos vamos a detener en esto ahorita todavía como una explicación amplia de esta cuarta parte. Por el contrario, nos dice el texto, si bien Israel se vestirá de gala, Babilonia en cambio pasará de la exultación de la victoria sobre Israel a la desesperación por su propia derrota, ¿no? Y lo vamos a ver, porque los babilonios se alegraron de la ruina de Jerusalén, exultó por la caída de Jerusalén y ahora se entristecerá. Y esto tiene mucha relación con los ayes de Jesús, ¿no? En Lucas. Hay de ti, ¿no? Hay de los que ríen porque luego llorarán. Ay, entonces no puedo reír, tengo que tener cara larga, ¿no? No, o sea, lo que hacía alusión es a esto, ¿no? A este reír en son de burla por los que lloran, como que ahora gano yo, ¿no? Eh, Cuando alguien nos ha hecho daño, que es lo que sufría Israel, ¿no? Lo que tú quieres para el enemigo es que sufra lo mismo. Es lo que el corazón humano muchas veces desea. Muchas veces no desea la conversión. Quieres que el otro sufra lo que tú sufriste. Entonces, ¿qué pasa? Esta tentación, ojo, no solo la tiene Babilonia, de reírse sobre el mal ajeno, la tenemos todos. Cuando ese que nos hizo daño, ¿cuánto nos soñaríamos, no? Piense cada quien en, no sé, los gobernantes de sus naciones, en, no sé, personas que han hecho daño, ¿no? ¿Cuánto no quisiéramos reírnos, no sé, de Hitler, de que ahora se le estén comiendo las llamas del infierno? Esa tentación de Babilonia de reírse y de desear esto, ojo, porque a veces nos puede parecer legítima cuando es alguien que ha hecho mucho daño. Por eso tenemos que pedir constantemente la conversión del corazón. Entonces, recuérdense que lo más importante de la escritura es que no es una historia ajena a nosotros, habla de nosotros, de nuestra realidad. Y nosotros podemos atravesar esa tentación que tuvo Babilonia, de exultarse ante la caída de Jerusalén. Bien, seguimos. El mensaje de esperanza es introducido al final. Recuérdense que aquí los profetas todos, digamos, tienen un patrón. Siempre acabamos abiertos a la esperanza mesiánica. Por eso los profetas tienen tanto protagonismo, pues precisamente en la profecía mesiánica, ¿no? Porque siempre nos abren a una esperanza, a un futuro que vendrá algo mejor, ¿no? Siempre acaban con un ten ánimo, pueblo mío, ten ánimo, palabras que luego usa Jesús. Ánimo, no teman, ¿no? Esto es una expresión de larga tradición bíblica. Ten ánimo, pueblo mío, no tengas miedo, yo estoy contigo. Qué curioso que cuando Jesús en su ascensión va subiendo a los cielos, ¿no? Dice precisamente, yo estaré contigo, yo estaré con usted, lo mismo que le dijo Yahvé, ¿no? A Moisés cuando lo envía. Dice, yo estaré contigo. O sea, es la presencia, es Dios haciéndonos saber que quiere estar presente en nuestras vidas, que quiere estar a nuestro lado, que no nos abandona, que no nos deja solos. Y es una constante. Dios cuando quiere que algo quede claro, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. O sea, se nos puede escapar muchas cosas,
pero que es un Dios que quiere estar al lado de nosotros, no se nos puede escapar. Tan es así que cuando Él va a subir al cielo, Jesús dice, les enviaré un paráclito. ¿Y quién es el paráclito? El abogado, el consolador, el que está a tu lado para defenderte. De hecho, me voy, pero les mando el paráclito, porque el que está a tu lado, ¿no? El abogado que hace, se sienta al lado de él, ¿no? El que están condenando, se sienta al lado. Estoy contigo. Bueno, una de las ideas centrales de Dios es, no olvides que estoy contigo. Estoy contigo. Nunca estás solo. Estoy contigo. Bien, Jerusalén muchas veces aparece personificada, ¿no? Lo que ya les dije. Así como la sabiduría aparece personificada, Jerusalén aparece personificada y que habla como quien se dirige a sus hijos. Entonces Jerusalén aquí podría ser perfectamente imagen de la iglesia. La iglesia que tiene a sus hijos, pero que a la vez cuando sus hijos pecan, ella también peca. Por eso Jerusalén pasa a ser también la prostituta, ¿no? Y por eso Jerusalén a veces es imagen de nosotros, igual que la iglesia es imagen de nosotros, ¿no? Nosotros de la iglesia. Bien, entonces es importante ver lo que está refiriendo cuando habla de Jerusalén, ¿sí? Em, Todo el lenguaje que va a utilizar Baruch está tomado de los profetas anteriores. Lo vamos a ver que toma de Jeremías, toma de Isaías, habla de la reconstrucción de Jerusalén, ¿sí? Bueno, y ya la última parte es la carta de Jeremías. La carta, esta que se sabe que era una carta que fue adosada a Baruch, que no pertenece como tal al libro de Baruch, aunque pensamos que el libro de Baruch es un libro heterogéneo que fue como unido diferentes partes en uno, y por eso no les pareció tan descabellado unir también la carta de Jeremías. Recuérdense que hay versiones y traducciones de la Biblia que la ponen por separado. Entonces, la carta se presenta como una exhortación dirigida a quienes, a los hebreos que habían sido deportados a Babilonia. ¿Y cuál era el objetivo de la carta? La carta siempre tiene una tesis, es decir, un motivo, un porqué. Quiere transmitir un mensaje, luego le pones una cosa a otra, pero siempre que tú escribes una carta, hay un mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central? Jeremías les quiere prevenir de la vanidad de los dioses paganos, es decir, que no caigan en la idolatría. Lo que quiere hablar es del peligro de la idolatría. Ahora que salieron de su pueblo, ahora que se van a ver expuestos a una situación donde todo el mundo adora a otros dioses, van a sentir mucha presión, les quiere prevenir, ojo, no caigan en la idolatría. Y lo que hace es medio una sátira, una burla de los ídolos, que en el fondo son seres muertos. ¿Sí? Utiliza el recurso de la sátira, de la ironía, para hacerle evidente y clarísimo a los hebreos que estaban en Babilonia que no cayeran en la idolatría, que no tenía ningún sentido. Pero, ojo, de nuevo, ay, pobrecitos de esos hebreos en Babilonia. Somos nosotros, somos nosotros. Y que se nos está advirtiendo sobre la idolatría de la inteligencia artificial, sobre la idolatría del dinero, sobre la idolatría, cada quien sabe sus idolatrías, o no las sabe, ¿verdad? Por eso a veces nos engañamos. Pero estas cosas, personas que ponemos en el lugar de Dios en nuestro corazón, que al final pueden ser cosas muy bajas, ¿no? Como los vicios, más vicios, o incluso pueden ser cosas sublimes, no sé, por ejemplo, podemos hacer del apostolado un ídolo. ¿Por qué? O de mi éxito, o el que la gente diga que, wow, qué bien que hace las cosas. Ese es mi ídolo, el que la gente reconozca lo bien que hago las cosas. Y entonces el día que no me dice nada, ¿sabes? O no sé, me pongo excesivamente nerviosa, como yo ahora que voy a dar una charla, entonces Dios me purifica, ¿no? Y dice, como que ¿en dónde estás poniendo cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo, no? ¿Cuál es el ídolo? Y te purifica, ¿no? Pero para eso tienes que conocerte, tienes que estar en contacto contigo mismo y decir, me estoy poniendo ilógicamente nerviosa.
Algo estoy poniendo ahí de ídolo, ¿no? Bueno, Dios, derroca esos ídolos, ¿no? Así como cuando entraron los macabeos, ¿se acuerdan? Que entraron al templo que habían puesto ídolos y derrumban todo. ¡Pa, pa, pa! Hay un salmo tremendo, que es terrible, pero leí una interpretación que se da y me pareció espectacular. Es un salmo que de hecho nunca lo leemos en la liturgia porque es de tan difícil interpretación que no se lee. Y es los hijos de Israel, los bebés, los estrellaban contra las rocas. Dice así. Pero dice, Dios, como que lo hiciera Dios. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo es, pero es como que Dios agarre a los bebés y los estrelle contra las rocas. Y tú dices, ¿qué es esto? O sea, como interpretación que me parece espectacular, que esos hijos son nuestros pequeños pensamientos que habitan en nosotros, que son pensamientos destructivos o pensamientos de vanagloria o pensamientos de autodesprecio o lo que sea, y le pides a Dios que los arroje contra la roca, y la roca es Cristo, ¿no? Como que destruya esos ídolos, que destruya esos pensamientos, que destruya esas cosas que habitan en mí, esos pequeños hijitos que tenemos dentro, y los destruya, ¿no? Como vuelve a, a ser sagrado tu templo, ¿no? Vuelve tú a ser el Señor de este templo que, qué sé yo, que es mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, es ir y arrojar esos pensamientos ante la roca que es Cristo y decir, destruye esos ídolos, destruye eso y hazte presente, invade este templo, ¿no? Vuelve a reinar tú. Bien, entonces la polémica que hace aquí Jeremías contra la idolatría caricaturiza todo el tiempo los ídolos, ¿no? Y va diciéndoles, después de explicar por qué no deberían confiar en ellos, le dicen, recuerden que son de madera, que son inertes, por eso conoceréis que no son dioses, no les tengan miedo, ¿no? Constantemente les dicen, no son dioses, no son dioses, son seres inertes, no son dioses. Aunque les hables, no te van a hablar. No vayas por ahí, no vayas por ese camino, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata la carta de Jeremías, muy interesante, precisamente porque es muy actual, si la podemos, si aprendemos a leerla bien, ¿verdad? Bueno, ahora sí, dicho esto, y antes de entrar en el mensaje teológico, vamos a entrar un poquito en el versículo a versículo para comentar algunos textos. No nos vamos a detener en todos los versículos porque pues, no tiene mucho sentido, pero en algunos que son interesantes. La última vez, vamos a ir un poquito más atrás, porque la última vez que estuvimos comentando el texto, que fue en la clase no la anterior, sino la anterior, comentamos hasta el 2.25. Entonces vamos a retomar el comentario desde ahí. ¿Se acuerdan que les dije, oigan, en la semana pasada que les dije, voy a ordenarme un poco más y vamos a dividirlo por partes y les voy a explicar primero lo amplio y no me voy a meter todavía el texto? Bueno, la última vez que lo comentamos hasta el 2.25, entonces lo voy a tomar desde ahí. En el 2.27, ¿sí? Recuérdense que el contexto en el que nos encontramos en este momento es la oración que está haciendo que está haciendo, perdón, Israel, reconociendo sus pecados. Entonces está en ese momento de reconocimiento de sus pecados. Y si nos vamos al versículo 27, estamos en el capítulo 2, dice así: sin embargo, Señor, Dios nuestro, te has portado con nosotros conforme a y misericordia. Esto la están pasando mal. O sea, la están pasando mal. Y están diciendo, te has portado conforme a tu misericordia. En vez de decirle, oye, o sea, nos estás pagando aquí conforme a tu justicia, ¿no? O sea, te hicimos mal y nos haces mal. ¿Por qué habla de la misericordia? Porque se dan cuenta que los castigos de Dios no tienen intención de venganza ni de justicia, sino de purificación. Y esto es muy importante meterlo en nuestra memoria espiritual. Siempre que estamos atravesando un mal momento no es un castigo de Dios. No es porque Dios, qué mal que lo hiciste, ves, eso lo merezco yo porque yo hice. No, es porque Dios nos ama tanto que habrá algo que purificar, algo que limpiar, algo que nos va a hacer más libres, más dichosos, más plenos, más perfectos, siempre en orden a eso. Entonces, fíjense qué bonita la lectura, que ellos acaban de pasar una masacre de gente. Lo sacaron de su tierra, están viviendo no sé
como esclavos en Babilonia y son capaces de decir, sin embargo, te has portado con nosotros conforme a tu misericordia. Se dan cuenta que ellos necesitan ser purificados y que esto es un acto de misericordia de Dios. Esto es importante. Luego, más adelante, si avanzamos, empieza a hablar Dios en el versículo 29. Es como Dios le responde y dice, si no me hacen caso, toda esta gran multitud se convertirá en unos pocos entre las naciones por donde yo los disperse. Estoy convencido de que no me harán caso, porque son un pueblo terco. O sea, él ya sabía, tipo, ya sabe que no nos vamos a convertir, pues somos tercos. Pero luego, ¿qué dice? Pero cuando se vean desterrados, o sea, cuando toquen fondo, cuando entren en crisis, se convertirán. Aquí está la intención verdadera de Dios. Dios quiere que nos convirtamos por nuestro bien y acabarán reconociendo que yo soy el Señor su Dios. Entonces les daré un corazón bien dispuesto y unos oídos atentos, de modo que tierra me alaben e invoquen mi nombre. Recuérdense que en el Antiguo Testamento el corazón era la sede de toda actividad racional. Para nosotros el corazón es como el lugar donde sentimos muy, muy fuerte o muy lindo. Para ellos estaba todo integrado. Ellos, sí, el corazón sentía, pero también era el lugar donde ellos tomaban las decisiones, ¿sí? Se integraba mente y corazón en el corazón, para ellos, de lo que nosotros entendemos, ¿no? O sea, estaba el intelecto, pero también el afecto, ¿sí? Entonces, esto de corazón y oído atento significa la capacidad de entender la perdón, de entender la verdad y luego la voluntad para actuar de acuerdo con esta verdad. ¿Sí? No era simplemente, ay, qué lindo, Dios me ama, sino realmente generar una conversión profunda. Lo que está diciendo es, que se encuentran en una situación de crisis, se van a convertir. Es lo que a veces pasa, ¿no? A veces pasa que tenemos que tener una situación dolorosa, difícil, de crisis, para que como que nos quede como último recurso volver a Dios. Y ahí, cuando estamos sin fuerzas para poner barreras, para creernos nosotros los creadores, Dios puede entrar con fuerza y nos puede hacer ver la verdad, nos quita las escamas, ¿no? Como le pasó a San Pablo, en donde ya él estaba listo, preparado para ir a matar cristianos. Y Dios lo tiene que detener. Y es ahí, en esa crisis, en esa ceguera, un hombre súper imponente, con fuerza, se queda sin poder ver, necesita ser acompañado, tomado de la mano, meterlo, ¿no? A Damasco, impotente, en ese momento Dios puede entrar. Bien, el versículo 3:3, perdón, capítulo 3 versículo 3 dice algo que, nada, que me pareció muy interesante, que dice, tú reinas por siempre, ahora es de nuevo Israel que habla a Dios, tú reinas por siempre, nosotros morimos para siempre. Sin Dios no nos sostenemos en la vida para siempre, no podemos, no tenemos esa capacidad. Solo Dios tiene la capacidad para darnos la vida eterna. Sin Él somos seres que morimos para siempre. Él reina para siempre y nosotros morimos para siempre. En el versículo 6 dice aquí, ¿no? Porque tú eres el Señor, Dios nuestro, y nosotros te alabaremos, Señor. Perdón, un poco antes. No te acuerdes de los delitos de nuestros padres, en el versículo 5. No te acuerdes de los delitos de nuestros padres, acuérdate hoy de tu poder y de tu renombre. ¿Se acuerdan de este tema? De que los salvara por su nombre, ¿no? Se invoca a Dios en el fondo, recuérdense que es la lógica religiosa, si no lo va a hacer por ellos, por al menos, o sea, ¿qué va a decir la gente si ve que
que Israel le está yendo mal. ¿Qué va a decir la gente de Dios? Entonces, como que sacan ese recurso, ¿no? No te olvides de tu poder y de tu honor. Si tú no te acuerdas de tu poder y tu honor, pues en el fondo me vas a salvar para que la gente diga, ah, bueno, Dios de Israel sí es un Dios poderoso, ¿no? En el versículo 7 vuelve a verse este tema de que el castigo viene no por justicia, no por venganza de Dios, sino por una acción purificadora de Dios, purificadora. Fíjense que aquí dice clarísimo, ¿no? Nos infundiste tu temor para que invocásemos tu nombre y te alabásemos en el destierro, y para que decidiéramos apartarnos de los pecados, es decir, conversión, para que decidiéramos apartarnos de los pecados. Conversión. Hay una terminología, yo no sé si les he explicado, lo del RIB, el término RIB. Sí se los he explicado, ¿no? A ver quién se acuerda. Había la diferencia entre el RIB y el litigio. ¿Se acuerdan? Todo el mundo revisamos se lo apunta. Bien. El RIB, a ver, es un contexto en el fondo, es como una confrontación entre dos partes, ¿vale? Pero el RIB es muy distinto al litigio, porque el RIB vamos a aplicar primero el litigio. El litigio es cuando tú me hiciste un daño y yo voy para que se haga justicia. Es decir, que tú pagues por ese daño, ¿no? Generalmente se hace en el contexto en donde tú eres una persona que no me importa o no tiene una relación conmigo, entonces simplemente tú me robaste y yo te llevo, serían los típicos litigios de corte, ¿no? Lo llevo a la corte para que se haga justicia sobre lo que me hizo, ¿sí? El RIB no se llevaba a nadie a la corte y se hacía en ambientes familiares, de amistad, ¿no? En donde la finalidad no era que la otra persona pagara el mal que hizo, sino que se convirtiera. Era restituir el vínculo. En el fondo lo que se quiere es restituir el vínculo. A ver, Era cuando Ruth, ¿no? Que se habla del río. cuando Ruth, a ver, ¿en qué momento? Cuando se tiene que casar, cuando Creo que no, creo que quizás lo estás confundiendo con, no sé con cuál. Pero no, o sea, en el fondo, siempre que Dios como que le lanza invectivas, ¿no? Eh, a Israel, ¿no? Y le dice, si no haces esto, tal, pareciera como que lo está como ajusticiando, ¿no? Y en el fondo siempre es el contexto de un RIB. No quiere la finalidad que tú pagues por el mal, sino que tú te conviertes, en ese vínculo, ¿no? De hecho, en un ambiente familiar, un padre y un hijo, ¿no? Si el hijo le hizo algo al padre, el padre no está esperando que el hijo le pague, está pidiendo que pida perdón y se reconcilien, ¿sí? Bueno, siempre que Dios está, entra como una especie de confrontación con Israel, siempre es en el contexto de un rito. Y aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que quería Dios? Que se decidieran apartar del pecado, no que le pagaran las faltas, no que volvieran a reconstruir el templo, no, quiere que se aparten de sus pecados, ¿no? Que se conviertan. Bien, más adelante, que es este poema precioso del capítulo 3 versículo 9 al capítulo 4 versículo 4 es todo un poema y el himno de la sabiduría, ¿se acuerdan? Y la importancia de la sabiduría, que es precioso. ¿Qué pasa? En la primera parte, que habla de la importancia de la sabiduría, habla al inicio de, dice así, versículo 9, capítulo 3. Escucha Israel, mandatos de vida. Estos mandatos de vida, ¿qué significaba? Son mandatos que dan la vida, no son mandatos, o sea, la traducción está implícita el tema de que no son mandatos de vida, sino que son mandatos que dan vida. Dan vida en cuanto que son observados. Y esa vida que se promete
consiste en una prosperidad de todo tipo. O sea, cuando en la Biblia habla de vida, no es simplemente el hecho de existir. Es un término mucho más amplio. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia? Como si yo la entiendo como algo meramente biológico, Dios me puede dar más vida. ¿Qué significa? ¿Más salud? No. No significa más salud ni, no sé, más juventud. No significa eso, ¿no? Significa prosperidad, significa plenitud. La palabra vida no es solo a nivel biológica, es algo muy profundo, ¿no? Versículo 2, si se acuerdan, habla de la fuente de la sabiduría, ¿no? Abandonaste la fuente de la sabiduría, esto ya lo comentamos. En el fondo, ¿quién es esa fuente de la sabiduría? ¿Quién es la fuente de sabiduría? Dios, ¿no? Dios. Luego viene esta segunda parte del tema de la sabiduría, donde aclara que ningún hombre es capaz de encontrar la sabiduría, que no es algo que el hombre pueda agarrar. ¿Se acuerdan que esto ya lo comentamos? No es algo que el hombre pueda alcanzar por sí mismo. Y de hecho lo comentan, si se ven, en el versículo 22, si lo leemos como fuera de contexto, probablemente no lo entenderíamos, por eso lo comento, ¿no? Porque dicen que los padres de la iglesia, a diferencia de hoy, ¿qué hace el padre, el sacerdote en la misa generalmente? ¿Qué hace? Agarra los versículos fáciles, ¿no? Y explica lo fácil. Lo difícil generalmente no se comenta en la homilía. Lo difícil es como, bueno, ni idea, paso por encima. Dicen que los padres de la iglesia justamente hacían lo contrario. Agarran el versículo más difícil y eso es lo que comentaban y lo interpretaban. Yo no voy a hacer aquí una gran interpretación, porque no es mía tampoco, es investigada, pero cuando está hablando de la sabiduría, ¿no? Y dice en el versículo 22 que esta sabiduría no fue oída en Canaán ni vista en Temán. ¿Qué significa esto? Que tanto Canaán como Temán en esa época eran famosas por su sabiduría humana. Era como decir Grecia, ¿no? Como había mucha sabiduría en ese lugar. Entonces lo que está diciendo aquí, esta sabiduría de la que yo estoy hablando no fue vista ni en Canaán ni en Temán, ¿no? Estoy hablando de algo distinto. ¿Qué pasa? Que obviamente nosotros no estamos en esta época y cuando dicen Canaán y Temán, sepa Dios lo que significa, no lo entendemos. Pero ahora, bueno, entendemos un poco más. Lo que quiere decir es que en estos dos lugares la sabiduría humana era muy valorada, ¿no? Y el texto lo que está diciendo es de la sabiduría que yo estoy hablando, no se trata de algo que puede ser alcanzado por el hombre, no sé, por quemarse las pestañas, ¿verdad? Estudiando. No lo va a alcanzar así, ¿no? Luego, en el versículo 24, si nos fijamos, dice, qué grande es Israel, la morada de Dios, qué vastos sus dominios. ¿Cuál es la morada de Dios? A ver, qué grande es, ¿cuál es la morada de Dios? Templo de Jerusalén. El templo, pero es grandísimo el templo, como para que diga que basta tus moradas. No, ¿Qué se está refiriendo aquí el texto? A ver, no, Agus. no sé, nuestro corazón. Sí, pero váyase a lo concreto. ¿De qué se podría estar refiriendo? El mundo, lo que creó él, lo creó El todo. mundo, la creación, el cosmos. O sea, la casa de Dios es el universo creado. Es todo él, ¿no? Y luego el versículo 26, que puede sonar como medio enigmático, dice ahí, allí nacieron los gigantes, famosos en la antigüedad. ¿En dónde? En el mundo. Está hablando del mundo, ¿sí? Del cosmos creado, de la morada esta enorme de Dios. Allí nacieron los gigantes. Gigantes. Pues si ustedes se van a Génesis 6, versículo 4, habla de que al inicio había unos gigantes en la tierra. Un dato curioso, ¿no? Porque decimos, luego vemos el gigante, las películas gigantes y pensamos que de dónde salió esto de la mitología griega y pues resulta que no, que está aquí, ¿no? Aparece no solo en Génesis 6, ahí anótenlo para los curiosos, esto es un dato de curiosidad pura y dura, Génesis 6:4 y Sabiduría 14:6. Habla de estos gigantes. No está hablando de los gigantes como nosotros hablamos de los santos, ¿no? En esa época nacieron los gigantes, ¿no? Los gigantes son Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. No, no está hablando literalmente de gigantes, no de hombres gigantes, ¿sí?
porque está hablando, lo que está tratando de hacer es un recorrido histórico, ¿no? Qué grande es la morada de Dios, allí habitaron los gigantes, ¿no? Está haciendo como un recorrido histórico, esa es la finalidad de este pasaje, pero bueno, por meter un poquito de dato curioso. Y luego termina haciendo un cierre del versículo 29 al 31, hace como un cierre, como una inclusión, recuérdense esto que ya les he hablado, ¿no? ¿Quién me puede explicar qué es lo que es una inclusión? ¿Quién se acuerda? Una inclusión es cuando arrancamos, o sea, una perícopa arranca con una idea y acaba con la misma idea. Entonces eso le da unidad a la perícopa. Es decir, esto va unido. Ahí se está tratando de transmitir una idea porque se repite al final, ¿no? ¿Y qué es lo que se está tratando de transmitir? Que la sabiduría no es algo que el hombre pueda alcanzar por sí mismo. Entonces en el versículo 29 lo vemos. ¿Quién subió al cielo para cogerla? ¿Quién bajó a las nubes? Bajó de las nubes. ¿Quién cruzó el mar para encontrarla y comprarla a precio de oro puro? Nadie conoce su camino ni puede rastrear sus sendas. De nuevo, el mensaje central que está tratando de dar aquí el autor es la sabiduría de la que estoy hablando, que no es sabiduría humana, no puede ser alcanzada por el hombre. ¿Sí? El hombre es incapaz de descubrir la sabiduría. Es un don que tiene que recibir. Bien, luego viene esta parte donde explica que la sabiduría es la ley, ¿no? La sabiduría es la ley. Si nos fijamos en el versículo 33, que ya lo comentamos antes, el que envía la luz y lo obedece, la llama y acude temblorosa. Está hablando de Dios, porque es el que envía la luz y le obedece, pero también está hablando de la obediencia, ¿no? De la luz. En el fondo, el amanecer y el anochecer, ¿no? El amanecer y el anochecer, perdón, se describen como resultado de la obediencia que el sol presta a Dios. Recuérdense que esto es clave. ¿Por qué? Porque esta gente cree que los astros son dioses. Aquí se está diciendo que hay un Dios al cual su Dios, el sol, obedece. Por lo tanto, hay un Dios superior. ¿Sí? Luego nos habla de las estrellas, ¿no? A los astros que velan gozosos arriba en sus puestos de guardia, ¿no? Habla de las estrellas como centinelas que guarden la noche. Imagínense qué bonito estar en medio de la naturaleza y ver las estrellas y son como pequeños soldaditos que nos velan, ¿no? ¿No? Mandados por Dios para que nos guiemos en la noche. Acuérdense, ahorita tenemos GPS, Google Maps, todo lo que quieran, pero las estrellas también, la forma como los hombres se orientaban. Son pequeños centinelas que guían, ¿no? Todo lo piensa Dios, todo. Pues así, ahí también me dice, ¿no? Hoy los astros también son como dioses, ¿no? Sí, también. De nuevo, siempre que nos desviamos, las estrellas están ahí para guiarnos. Sí, para guiarnos, para orientarnos. Cuando convertimos a las estrellas, que eso me está diciendo un mensaje, ya volvimos a ser un ídolo. Es que so- somos tan fáciles, ¿no? De resbalar a la idolatría. Porque la idolatría, a diferencia de la fe en el único Dios, es que la idolatría la manejo yo, la entiendo a la perfección. Entiendo perfecto cuándo sí, cuándo no. Lanzo la moneda y si es sí, es cara y si es no, es sello y ya está, lo entendí perfecto. Lo que a veces queremos, quiero entender perfecto el paso siguiente que quiero dar y no me quiero abandonar. Quiero controlar la situación. Yo quiero controlar. Quiero saber qué va a pasar mañana con plena certeza. Si no, no me gusta. No me gusta ese Dios que me ilumina el siguiente paso, pero no me muestra el horizonte. ¿Pero qué va a pasar en 3 años? No lo sé. Nos atravesó la pandemia y aún así todavía nos frustramos por no saber qué va a pasar el año que viene. Pero así somos, ¿no? Controladores. Queremos controlar y entender y manejar. Bueno, entonces, bueno, sin duda ya hablamos del versículo este 38 que es un espectáculo, ¿no? Em, este versículo en donde claramente aparece una alusión, ¿no? Mesiánica, sin duda, eh,
Después apareció en el mundo esta sabiduría, apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Esto perfectamente en la época se podía entender simplemente que la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, se le dio como un don a los hombres y los hombres, y ahora vive con ellos, ¿no? Lo podemos leer como todo, en un plano meramente horizontal, o podemos tratar de entender lo que también Dios de manera velada nos dijo ahí. La sabiduría de la sabiduría bajó del cielo, apareció en el mundo, perdón, y vivió en medio de los hombres. La sabiduría hizo su morada en medio de los hombres. Es muy fuerte. Hoy veíamos en Trinidad, en Dios uno y Trino, esta materia que ya saben que estoy disfrutando mucho. Y decía, de Dios, em, Dios es lo que tiene. Dios es lo que tiene. ¿Qué significa esto? Dios, tú no puedes decir que Dios, porque como es simple y metafísicamente no está compuesto por diferentes cosas como nosotros, ¿no? Que tenemos dones, cualidades, no, Él es simple. ¿Qué pasa? Que si yo digo que Dios tiene sabiduría, Dios no tiene sabiduría, Dios es sabiduría. Dios no tiene verdad, Dios es verdad. Dios no tiene libertad, Dios es libertad. Dios, ¿se entiende? O sea, Dios es lo que tiene. Eso es súper potente. Por eso Jesucristo es camino, verdad y vida. Dios es vida, Dios no tiene vida. Él es la vida. Bueno, no me voy a entrar en esto, pero bueno. Versículo 3 del capítulo 4 dice, ya esto también lo habíamos leído, no entregues a otros tu gloria ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Esta idea parece ser que si Israel no observaba la ley, Dios lo iba a olvidar y le iba a entregar la ley a otros. Esto es fuerte porque ¿qué significa? Que la gloria de Israel es la ley. Israel tenía un privilegio, tenía por privilegio conocer la ley, porque la ley era camino de vida. A veces, es que fíjense lo que les hablaba, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas, del tema del trágico equívoco, ¿no? Entendemos la ley como algo que nos oprime, como algo que se nos obliga, uy, los 10 mandamientos, qué horror. Y al contrario, ¿no? Dios nos sopló en el oído el camino de la vida, nos sopló la respuesta del examen. Nos dijo, por aquí. O sea, es como quien, te voy a hacer un ejemplo burdo, pero es como cuando tú viajas, no sé, a Tailandia y no tienes ni idea de Tailandia y te dicen los 5 mejores lugares para viajar en Tailandia. ¿Qué te dijeron lo mejor? Fuiste a Tailandia 5 días y fuiste a los mejores lugares y no estuviste perdiendo el tiempo en el mercadito que alguien te dijo que era importante y no importaba. Esos son los 10 mandamientos. Nos dijeron, por aquí, es por aquí. Esa es la ley. Es un privilegio conocer la ley. Es como la típica parábola que siempre les digo, ¿no? De los obreros que iban llegando a diferentes horas. Y el que llega de último parece más pila, porque pagan lo mismo. Y los que llegaron a primera hora se enojan. ¿Cómo estuvimos todo el día trabajando? Y nos pagan lo mismo que los que llegaron al final. Porque esa gente estuvo en ese campo trabajando como esclavo, no como hijo. En vez de decir, uy, yo que estaba en colegio de monjas, yo que mi familia era religiosa, yo que iba a misa todos los domingos y que tengo una noción que es gracia, y el otro, ese viejito se convirtió última hora, rapidito, a veces nos da hasta rabia la historia del buen ladrón. ¿Cómo que ahí mismo se lo llevó? ¿Cómo que se lo llevó ahí en la cruz? No, eso no es justo. Y yo aquí sudándome la camiseta. No, no es justo. ¿Qué pasa? Porque vivimos como esclavos. En vez de decir, qué bendición que Dios nos dijo, o sea, nos dijo por dónde era la ruta mejor.
sea, estamos subiendo una montaña para llegar a una meta espectacular, agarrar las mejores vistas. Y él dijo, si te vas por aquí vas a tener las mejores vistas, vas a tener los mejores ríos, las vas a pasar increíble, va a haber comida, va a haber frutos del bosque que te vas a morir delicioso. Y tú ves al otro que la está... Pero es que se ve por allá se ve más increíble porque están usando arnés y como que está más peligrosa la cosa, por allá se ve mejor. Bueno, anda, vete por allá, ¿no? Me derrapo, me voy para abajo, qué sé yo, ¿no? Qué castigo que me dijiste cuál es el camino. Ahora no puedo salirme yo de este camino, porque me siento culpable. ¿Ves? Decir, qué increíble este camino, el mejor camino de todos. Está increíble. Y para los que se están derrapando, vénganse para acá, que esto está buenísimo, ¿no? Como que a veces, es que de verdad, lo hago chistoso para que se entienda la idea. Pero como que a veces nos pasa esto, ¿no? Constantemente nos pasa esta situación, lo digo en forma de chiste porque me lo digo yo a mí misma, ¿no? Eh, nos pasa esta situación. Entonces Israel reconocía que que fuese un pueblo que le había sido revelada la ley, era un privilegio, no era un castigo, no era una imposición, era una bendición, era una bendición. En el versículo 6 dice algo fuerte, ¿no? Y dice, está hablando Dios y está hablando el Israel y dice, no, mentira, es el profeta hablando, ¿no? Hablando al pueblo y dice, o sea, está hablando Jeremías, no, perdón, está hablando Baruch. Los vendieron a naciones extranjeras, pero no para ser aniquilados. Por la cólera de Dios con ustedes, los entregaron en poder del enemigo. ¿Cómo es esto que los vendieron? El pueblo de Israel pertenecía a Dios en virtud de la alianza. Recuérdense, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y aparece fueron vendidos. Entonces parece que Dios los vendió como esclavos a Babilonia, como si hubiese habido una transacción. Pero recordemos que esto no se puede tomar como algo estricto, porque sabemos que Dios no recibió nada a cambio de Israel. Nadie le pagó, Babilonia no le pagó ni medio peso a Dios por llevarse a Israel. ¿Sí? Es una imagen que utiliza. Entonces Dios no recibe nada. El pueblo, incluso en el cautiverio, cuando parece que fue vendido, Dios sigue siendo su Dios. O sea, Dios lo sigue eligiendo como pueblo. Y por eso los exiliados pueden seguir teniendo esperanza, ¿no? Pueden seguir teniendo esperanza. En el versículo 8 y 9 habla de Jerusalén como una madre. Fíjense aquí. Se olvidaron del Señor eterno, del Señor que los había alimentado, y afligieron a Jerusalén que los criaba, ¿no? Jerusalén es presentada como la madre de la nación, lo que les dije antes, no es figura de la iglesia, ¿sí? Está hablando de la iglesia, pero a la vez, cuando los hijos de la iglesia sufren, la iglesia misma sufre, ¿no? Bien, aquí está lo del tema de la vestidura de la paz. ¿Se acuerdan que les hablé? El versículo 20, ¿sí? 4:20. Dice así, me he quitado el vestido de la paz y me he puesto el sayal de suplicante para clamar ante el Eterno mientras viva. ¿Qué significa esto? De nuevo, cuando había una situación de paz, las señoras de la ciudad pues llevaban un vestido engalanado, ¿no? Porque era una ciudad próspera. Ese vestido de paz fue quitado y fue puesto un vestido de luto, un vestido de sayal, ¿no? Físicamente. Y luego aquí sigue, versículo 24, si las vecinas de Sión hace poco os vieron caminar al destierro, muy pronto verán la salvación que Dios os va a conceder, pues va a venir acompañada de la gloria y el esplendor de... A todos se les trabó. Mari, Se te co- se congelaste. congeló, Mari. Ah, ¿ahora? Ya. ¿Cuándo? ¿En dónde quedé?
Con toda la emoción Entonces, estaba diciendo la 24. gloria del Eterno. Vale, perfecto. El tema del esplendor, ¿sí? El tema acaba, no se escucha bien, se está escuchando cortado, muy cortado. Ah, se Bien, ya escucha bien. bien. Ok, vale. El tema del esplendor, ¿sí? Así como Moisés le brillaba la cara, el rostro, cuando estaba en la presencia de Dios, lo que el esplendor significa el efecto de la presencia ya salvadora de Dios, ¿no? Porque Dios siempre estaba presente, pero ahí como ya hablaba de esta presencia salvadora. Dios es la luz de Israel. Y cuando Dios salva a Israel, la nación se baña en su resplandor. Entonces, gloria y esplendor van como en paralelo. Y viene muy unida a la salvación de Dios. Por eso, y aquí yo aprovecho y meto Semana Santa, el tema de la luz en la vigilia pascual, ¿no? Es algo precioso, no sé si se han dado cuenta, cuando en la vigilia pascual está todo oscuro y empezamos todos los fieles, ¿no? A encender nuestra vela. Es precioso no solo ver las velas, ver el resplandor de los rostros ante la luz de las velas encendidas en el cirio. Cómo es lo más bonito, ¿no? Ver cómo brilla la luz de ese cirio recién encendido con la luz de Cristo, ver todos los rostros como resplandecientes, ¿no? Por esa luz en medio de la oscuridad. Loren, ibas a hacer una pregunta, ¿no? Ok, vale. Em, entonces habla de esta salvación, ¿sí? Algo curioso, que nada, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Del Antiguo Testamento siempre, en el versículo 25 dice así: hijos míos, lleven con paciencia el castigo enviado por Dios. Si te ha perseguido el enemigo, pronto lo verás derrotado, con el cuello sometido a tu pie. ¿Qué significa esto? Pues la misericordia no era algo para ser aplicado con los enemigos, no era algo propio del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, ¿es Dios quien cambia o quién cambia? Del Antiguo al Nuevo Testamento. El hombre. Entonces Dios ya le puede ir pidiendo, ¿no? Este cambio, esta pedagogía de Dios que nos va acompañando y que ya le puede decir, bueno, ya estuvo lo del ojo por ojo, diente por diente, ahora, ¿no? Da tu manto a quien te lo quite, a quien te lo pida, ¿no? Pon la otra mejilla, ¿no? Nos puede pedir un poco más. Pero hay que entender que habían ciertas cosas que no era el proceder normal del Antiguo Testamento. Bien. Y bueno, en el versículo 30 dice así: ánimo Jerusalén, el Señor que te dio su nombre te consolará. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre que Yahvé da a la ciudad no es Jerusalén, sino ciudad de Yahvé. Se volvió a congelar. Mari, te volviste a congelar. Hay que escribirle porque si no, no nos oye, los días nos oirá. Fuera las estatuas de marfil. ¿Ya se fue? A Ya ver, estamos. Vale, quedaste. ¿dónde? Ah, este tema de la ciudad de Yahvé, ¿no? Si se van a Isaías 60, por ejemplo, si nos vamos a Isaías 60, 14, nos podemos fijar, ¿no? Los hijos de tus opresores vendrán a ti humillados y te llamarán ciudad del Señor, ¿no? Dios que le da su propio nombre a Jerusalén.
En el versículo 35 ya hace referencia a lo que le va a pasar a Babilonia. Y dice, el fuego inextinguible del Eterno la devorará. Durante años será habitada por demonios. Babilonia, en el fondo, es quien se va a requemar por muchos años por lo que está pasando. De nuevo, recuérdense que esto puede hablar, ay, qué agresivo, pero también el fuego es purificación, ¿sí? Siempre hay esa doble componente. Eh, el castigo es purificador, es para la conversión, ¿sí? Yo no creo, objetivamente, que ningún padre mande a castigue a su hijo simplemente por el placer de soltar su ira, descargar su ira. Habrá gente que lo hace, lamentablemente. Pero unos padres sensatos, el castigo es medicinal, es para que el hijo se convierta, es para un sano límite, para que deje de hacer cosas que le puedan hacer daño. Por ejemplo, un chico que maneja a unas velocidades inimaginables y lo castigan quitándole el auto, del peligro que supone manejar tan rápido para su propia vida, primero, ¿sí? O sea, el castigo es una medida medicinal. Hoy en día el castigo se ve como algo espantoso, horrible, lo peor que puede pasar. ¿No? Es los padres que violentan a los hijos, ¿no? Y casi casi el Estado tiene que intervenir para evitar que los padres pongan, sabemos que los castigos desproporcionados de violencia, eso, no estamos hablando de eso, ¿sí? Por si acaso, claro, para que nadie vaya a sacar la correa y empezar a, es que a mí me dijeron en mi clase de Biblia, no. Estamos hablando de una sana medida de límite, ¿no? De límite. Es decir, esto no está bien y no está bien para ti. Esto no ayuda, ¿no? Bien, y luego también este tema de los demonios es porque se tenía la creencia que los demonios moraban en los lugares desiertos y desolados, ¿sí? Bien, y aquí ya para cerrar, no alcanzamos a terminar, pero bueno, por lo menos terminamos hasta el capítulo 4 completo. 37, el versículo 37 habla de nuevo también de la gloria de Dios. Y dice ahí llegan los hijos que viste marchar. La palabra del santo los ha convocado. Ya van viniendo de oriente a occidente. Llegan celebrando la gloria de Dios. En el fondo, ¿de qué está hablando? De ese regreso de todos del pueblo de Israel, pero en el fondo también aquí hay como un horizonte universal, ¿no? Van llegando a Oriente y Occidente. También es verdad que el pueblo de Israel está dispersado por todas partes, pero también puede hablar de un horizonte universal, ¿no? Que no solo los de Israel iban a volver, sino todos. ¿Y vienen qué? Celebrando la gloria de Dios. La gloria de Dios de nuevo se refiere a la presencia divina, así como el esplendor, ¿no? Y aquí se describe claramente cómo Dios acompaña a los exiliados, porque si celebran la gloria de Dios es porque la gloria de Dios está con ellos y por lo tanto la presencia de Dios, ¿sí? Estos términos es importante tenerlos claros. Bueno, voy a acabar nada más la idea, porque pues ya estamos a punto de llegar a la carta de Jeremías, entonces termino ya el capítulo 5. Entonces, ya vimos, luego si leemos en 5.1 nos recuerda a 4.20, que fue el tema del vestido de gala y de paz, porque nos habla aquí, ya como de un momento, se quitó el vestido de gala para ponerse el vestido de luto y ahora está hablando como de un tercer vestido que viene, ¿no? Ya después del de luto se lo quita para, y dice aquí, Jerusalén 5.1, Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que llevas y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios concede. Entonces, ¿qué pasa? Que ya este vestido ni siquiera es el vestido de la paz original, sino que es un vestido maravilloso, efecto de la acción salvadora de Dios, una vez que Israel vuelva a la tierra prometida, ¿no? Em, Algo ya para terminar, versículo 7 que es precioso, bueno, a mí me pareció especialmente bonito, es que dice así: Dios, recuérdense que el pueblo está ya regresando, están haciendo como alusión de la esperanza de cuando el pueblo vaya a volver a la tierra prometida. Dice así: Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las colinas encumbradas. Ha mandado rellenarse los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele. ¿Para qué?
para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios. Dios allana el camino que va hacia Jerusalén para hacer más fácil el regreso. Hoy vi algo de la inflación, nada que ver, pero puede servir, especialmente a los argentinos, que cuando uno quiere entrar, ¿no? Bueno, y a muchos, quiere entrar a comprar, nada, se hacen muchos billetes, ¿no? Y eso hace que luego la inflación pase lo que pasa en la inflación, pero el efecto es muy inmediato, ¿no? Apenas tienes dinero, o sea, es como que tienes efectivo en mano y buenísimo, lo gastas, y es el efecto del alcohol, ¿no? O sea, el primer efecto del alcohol es tremendo, o sea, la pasé súper bien y luego la paso mal, ¿no? Luego es que la paso mal, el efecto primario de imprimir muchos billetes es pasarla bien y luego la paso mal porque viene la inflación. Pero cuando yo quiero echar eso para atrás, es decir, como el alcohólico que quiere dejar de tomar, al principio la pasa mal, pero luego la pasa bien. Cuando uno quiere revertir la inflación, al principio la pasa mal, pero luego la pasa bien. Entonces es como cuando regresamos a Dios. El proceso de conversión a veces es difícil, ¿no? El salir del pecado, pero luego viene todo lo bueno. Pero este acto de misericordia de Dios que allana el sendero, que facilita todo para que el viaje pueda ser tranquilo, para que el regreso pueda ser sencillo. Es como el regreso del hijo pródigo, que el padre sale corriendo, se lo hace más fácil, ¿no? Y de hecho, si creen que esto es un cuento chino mío, léanse el 8. Dice, ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a Israel. Fíjense qué precioso. Para que el viaje resulte lo más cómodo posible, Dios hará que crezcan árboles que defiendan a los viajeros del sol. O sea, quien diga que el Dios del Antiguo Testamento no es un espectáculo y no es misericordioso y maravilloso, es porque obviamente estos textos no los entiende. Versículo 9 dice, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. De nuevo aparece Dios acompañando a Israel y con la justicia y la misericordia como personificadas, ¿no? De nuevo una alusión a la Trinidad. Dios con la justicia y la misericordia. Estos tres que van. Bueno, y con esto terminamos. Nos falta hacer algunos versículos de la carta de Jeremías, muy pocos, no me voy a detener mucho la semana después de Semana Santa, eh, pero sí, sí vale la pena detenernos y hacer un poco ya el mensaje teológico de Baruch y ya pasar a un profeta nuevo, también muy importante, que es Ezequiel, ¿vale? Bueno, abro, yo creo que 2 minutos, bueno, yo creo que una pregunta o un comentario, porque me tengo que ir. Y para que me encomienden también, por favor. Bueno, apago esto.